Hola, ¿cómo están? Les saluda el pastor Vladi Vázquez, transmitiendo desde Guatemala, en Misco, para ser más específicos, como siempre, con mucha alegría. Les damos la bienvenida a nuestros amigos que nos ven en YouTube, en Facebook y por supuesto en Instagram. Un gran abrazo para todos ustedes. Y vamos a estudiar hoy la porción de la semana. Hoy se llama Bejar, o Bear más bien dicho. Y vamos a orar para pedirle al Señor que Él nos dirija y adentrarnos ya en el estudio. Así que oremos. Mi buen Dios, te damos muchas gracias por tu amor, por tu gracia, por la bondad con la que nos tratas. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos y estudiar juntos tu palabra. Pedimos que hoy te reveles a nosotros del buen tesoro de tu corazón y que podamos hacer conexiones buenas e importantes para nuestras vidas en esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, como siempre me gusta darle la bienvenida y luego hacer una pequeña introducción recordando un poquito de la porción semanal que veíamos la semana pasada. La semana pasada vimos la porción Emor. Y en la porción de Emor logramos hacer algunas conexiones muy importantes. Hay una palabra ahí que se llama Nefesh, que han traducido como alma, y que en la Biblia toma la connotación de la vida biológica, la vida física. De hecho, Nefesh viene del lugar donde circula el aire, garganta. Y ha sido muy interesante el abrir los ojos a lo mismo. Hoy seguimos en nuestro viaje. Esta porción comprende del capítulo 25, versículo 1, al capítulo 26, versículo 2. Y es relativamente una porción corta. Estamos ya a las puertas de terminar el tercer libro de la Torá, el libro de Levíticos, y estamos muy contentos. También vemos que esta porción desarrolla algunos subtemas, los cuales son los siguientes. En primer lugar, el año de Shabbat para la tierra, en hebreo se llama Shemitah. El año del jubileo, en hebreo es el Yobel. Y luego vemos allí un par de subtemas más, como son cómo redimir propiedades y personas. Y por último, la prohibición de la idolatría. Es importante recordar que este año para nosotros está siendo un año de introducirnos a estas porciones debido al mandato apostólico. Y no está de más, si esta es la primera vez que usted nos ve, recordar que nuestro enfoque se desprende del mandato de Hechos capítulo 15, en donde Jacob, el apóstol Jacobo o Santiago, como se le llegó a conocer después, en su calidad de jefe de la congregación de Jerusalén, la que se había quedado después de la ascensión de Jesús, Jacob llega y legisla que es importante para el gentil que va entrando, cuando asista a la sinagoga, que en ese entonces será una sinagoga mesiánica, y el gentil que entre tiene que empezar a escuchar las porciones de la ley del Señor, ya que Moisés tiene quien lo lea todos los Shabbat, todos los Shabbatot, sería en hebreo, dice. Y entonces el gentil empieza a escuchar y se empieza a familiarizar. Y esa fue la dinámica de los primeros siglos en todas las congregaciones, y por eso es que ese legado de escritura nos llegó a nosotros y nosotros queremos volvernos a la raíz. Algo que me ha estado consumiendo últimamente es esa reflexión de volvernos a las raíces bíblicas del legado de Jesús, de nuestra Biblia. Y bueno, este es un intento entonces en función de eso. Con esto en mente, entramos a decir que, siendo esta una introducción, probablemente vamos a ver algo muy, muy corto hoy, y año con año, en la medida que Dios nos lo permita,
podremos irnos extendiendo. Así que Levíticos 25:1, estoy leyendo la nueva versión, la nueva Biblia, de las Américas, dice así: entonces el Señor, el Yud-He-Vav-Hei, habló a Moisés, en el monte Sinaí, Behar Sinai. La palabra Behar o Bear quiere decir en el monte o en la montaña. Y luego se le agrega el nombre de Sinaí. Y esto no querría decir más que casi al final del libro de Levítico, Israel seguía al pie de la montaña. De hecho, es en Números que se narra que cuando fue ya hora de moverse, y por lo menos pasaron ahí todo un año desde que habían llegado de los días, las semanas de viaje que estuvieron, y llegan 3 años, 47 días me parece, que es al monte Sinaí, y permanecieron allí todo ese tiempo. Usted recordará que el pecado del becerro de oro hizo que se estacionaran ahí, y luego, debido a este pecado, Israel, por haber traicionado a Dios, pierde su estatus de sacerdote, todo Israel, y Dios designa temporalmente a los hijos de Leví, primero a la familia de Aarón, pero también a los levitas, como siervos, como personas que ya no van a heredar una tribu en Israel, sino que van a hacer esa labor de sacerdocio que Dios había pensado darle a todas las tribus, pero no fue así. Y es que el pecado del becerro organizó o desencadenó una serie de circunstancias bastante desafortunadas para todo el mundo. Y cuando Moisés baja de la montaña, de la misma montaña, de esta Behar Sinai, del monte Sinaí, él hace una exclamación: el que esté por el Señor y venga y tome su espada, empuñe su espada y sígame. Y la Biblia registra cómo solamente la tribu de Leví completa se levantó y empezaron a pelear las batallas del Señor. Entonces, todo este recordatorio lo hacemos para que nos situemos en el momento histórico en el que se está viviendo. Ya ha pasado bastantes días ahí, están quizás un año de estar ahí, y en ese momento en donde se está dando la llenura de las manos. Se recordará usted que en otra porción hablamos de esto. De alguna manera, algunos les llaman el ordenamiento de los sacerdotes, pero lo que Dios hizo fue llenar sus manos, llenarlos de competencias, y es en este ínterim en donde sucede esta instrucción. Esta es otra de las instrucciones que Dios les da. Recordará usted que la palabra Torah quiere decir instrucción, y contiene promesas y contiene también competencias que los israelitas debían de incorporar junto con las promesas. Entonces, el versículo 2 lee lo siguiente: habla a los hijos de Israel y diles: cuando entren a la tierra que yo les daré, la tierra guardará reposo para el Señor. Y aquí tenemos una misbah o competencia bastante interesante y por demás un poquito difícil de entender. Para resumirla, era que a partir del momento en que entraban y ya recibieran sus propiedades, sus posesiones, ellos sembrarían la tierra durante 6 años, pero el 7º año la tierra debería de tener un reposo. Eso quiere decir que no podría ser labrada, no podría ser sembrada y tampoco podría ser cosechada en el 7º año. Esto implicaba entonces que la cosecha del 6º año iba a ser tan abundante y tan prosperada, por decirlo de alguna manera, que alcanzaría para el 6º, alcanzaría para el 7º y también para el 8º, antes de tener la cosecha del 8º año. Y esto es impresionante porque tiene que ver con algo que a nosotros a veces no nos es tan obvio. Yo siempre he pensado, los israelitas
fueron gente, los que salieron del desierto, fueron gente muy dichosa. Y cómo ellos viendo tantos milagros, como viendo tantos portentos, dudaban de Dios a cada rato. Y por eso es que es importante hacer algunas conexiones antes de una aplicación a nosotros. Entonces, la primera ya la mencionamos. Cerca de un año ha estado Israel en el desierto. ¿Y cómo se han alimentado? Todas las mañanas, durante 6 días, Dios hace llover para ellos pan del cielo. Maná, recordará usted. El sexto día es tan milagroso que la porción que recojan le durará también para el séptimo día. Alguna vez ellos quisieron carne en este ínterim y Dios les llevó unas codornices que llovieron literalmente sobre el campamento. Y entonces todos los días ellos miraban unos milagros a los que se llegaron a acostumbrar, llegaron a dar por sentado que el maná iba a estar siempre ahí. Y aprendieron a depender, a pesar de que se quejaban, para su alimentación aprendieron a depender completamente de Dios. De tal manera que se volvió una costumbre. Y seguramente les pasó las palabras que decía Einstein. A veces el milagro, si es muy común, podría ya pensarse que no es un milagro, sino es parte de lo común. Pero es un milagro que el sol salga para nosotros todos los días porque Dios lo creó. Es un milagro que cuando sembremos una semilla en la tierra, ésta germine y llegue a dar fruto. Es un milagro el poder abrir los ojos todos los días. En fin, la vida que Dios nos permite disfrutar es un milagro. Es un milagro que Dios nos permite disfrutar. Ahora, lo que sucedía con Israel era que en el desierto dependían, a pesar de que se quejaban, completamente de Dios. Pero cuando llegaran a la tierra prometida y el maná desapareciera y ellos recibieran campos y tuvieran que valerse por sus manos, por sus propias manos, la pregunta era, ¿será que iban a seguir dependiendo de Dios? Y esto es lo que Dios quiere capacitarles para hacer con este mandamiento, que aprendan a depender de Él, que aprendan a ser competentes en su palabra, que aprendan a vivir en ese entrenamiento que se llama la Biblia, que Dios ha dado, y que aprendan a tener bitajón. Bitajón quiere decir confianza. Por supuesto que para ellos, estando en el desierto, donde no siembran, donde no cosechan, donde no hay un esfuerzo de ellos, y donde el maná está lloviendo todos los días, pensaría yo que era mucho más fácil que cuando ellos tuvieran la tentación de pensar que todo iba a empezar a depender de su trabajo. Y siempre hay una tensión muy difícil de establecer en función de estas dos cosas, mi confianza en Dios y lo que me toca a mí hacer. Y este mandamiento definitivamente está dado para que esa tensión, para que esa línea pueda desvanecerse. Porque Dios quería llevarles a un nuevo nivel de comprensión. Y es que uno de los pecados en los cuales incurrimos más es la falta de confianza en Dios y la excesiva confianza que nos tenemos a nosotros mismos. A veces no nos damos cuenta que Dios es Dios y Él va a cumplir su palabra y Él va a cumplir lo que Él dijo que iba a hacer con nosotros, y si Él dijo que nos iba a dar de comer, nos va a dar de comer. Y caemos en el error de pensar que la provisión tiene algo que ver con nosotros. Y la verdad es que ninguno de los que está acá puede hacer que un animal, un pollo crezca, ninguno de nosotros puede hacer que el maíz crezca. Esta parte le toca a Dios. Y si nosotros aprendiéramos a conectar que hay un mandamiento en cuanto a la confianza en Él, pero también a lo que tenemos que hacer mientras confiamos en Él. Si aprendemos a conectar que somos sus hijos, que somos sus siervos, que Dios nos ama y que nos cuidará,
trabajaríamos, aprenderíamos a trabajar sin estresarnos, aprenderíamos a trabajar con contentamiento, aprenderíamos a ser más cuidadosos con nuestras finanzas porque lograríamos entender que nuestras finanzas realmente no son nuestras, sino que es una dádiva de Dios y nos podríamos apartar de aquellos actos que muchas veces hoy en día incurrimos en ellos que nos llevan a provocar una escasez. Es decir, a veces nadie se pone en la posición de vivir una escasez, pero muchos a propósito. Es decir, nadie cuando abre un negocio, nadie cuando administra su dinero quiere vivir escasez. Pero la gran mayoría de veces la escasez viene como consecuencia de nuestros propios hechos. Y si nosotros aprendiéramos a tener esta confianza en Dios, que Él dijo su palabra, que Él dijo que el sexto año alcanzaría lo suficiente, que Él dijo que nosotros tendríamos para comer, que si nosotros aprendemos a servirle, si aprendemos a confiar en Él, si aprendemos a tomar sus mandamientos, no porque hagamos sus mandamientos, no porque cumplamos uno o dos, no porque sembremos dinero o lo que sea, Dios nos va a proveer, sino porque nosotros estamos, sino Dios nos va a proveer porque Él nos prometió que nos iba a proveer, y el hecho de venir y entonces ya cumplir con lo que Él nos ha pedido es un acto de gratitud, es un acto de justicia en donde no es que nos estemos ganando algo, no es que estemos haciendo un mérito para recibir, sino que estamos agradecidos o estamos en no quiero llamarlo desventaja con Dios, pero es nuestro deber hacer, el deber hacer, el de llegar y cumplir con lo que Dios nos pide, el mandamiento que sea, la competencia que sea. Dios está pidiendo en este momento que la tierra descanse, para que Israel conecte, que no es la tierra que Dios les dio, la que les provee, no es la tierra que es buena, que es bendita, no es que haya algo especial con la tierra. No se trata de eso, no se trata de donde Dios te pone, no se trata del lugar, no es que se pueda prosperar en un lugar y en otro no, sino que hay que aprender a conectar, que el que trae la provisión es Dios. A los hijos de Israel, a todos les tocó en distintos lugares. Por ejemplo, a los de Judá les tocó hacia el sur y mucha de esta parte del sur era desértica. Sin embargo, Dios ahí les proveía. ¿Por qué? Porque Dios es proveedor, es lo que hace. Y a veces pensamos que la bendición, la prosperidad, la provisión es algo que está allá afuera, es algo que tenemos que hacer algo para lograrlo y no conectamos que la provisión es Dios y que nuestro papel es ser seguidores del entrenamiento por medio en el cual Dios nos está llevando a atravesar, que es su palabra. No encontré, buscando en la Biblia, evidencia alguna de que en Israel, en la Biblia, por supuesto, se observó esta competencia. Sí hay la evidencia de muchas otras competencias que sí se observaron. Ojo, que cuando yo digo competencia me estoy refiriendo a la palabra mitzvah, que es la que han traducido como mandamiento, pero que nosotros entendemos que más que una instrucción forzosa para nosotros hacer, es una competencia que viene de parte de Dios, que nos capacita para vivir dentro de su voluntad. Entonces, no encontré en Israel que se cumpliera. De hecho, en función de la tierra, lo que sí encontré es que el no celebrar los jubileos de la tierra y los tiempos de descanso fue algo que llevó a Dios a raer a Israel de la tierra, y allá en el 586 antes de nuestra época fueran quitados y fueran deportados para que la tierra tuviera sus descansos, y no la tierra en sí, sino para que ellos lograran conectar que la provisión siempre vino de Dios. Entonces, ahora, pregunto, quizás usted se pregunta, este mandamiento, esta competencia, ¿cómo se aplica a nosotros? Primero, no vivimos en Israel. Y segundo, yo no sé si usted sea un terrateniente, quizás no lo es, quizás vive en una ciudad, quizás usted se dedica a otra actividad comercial. Entonces,
cómo es que nosotros debemos de hacer, porque entendemos que todas las competencias de la Biblia tienen algo que ver con nosotros y tienen algo que ver para hoy. Y la respuesta a cómo aplicar esto, cómo aprender esto en nuestras vidas hoy en día, tiene que ver con el mismo principio que compartía con respecto a los hijos de Israel. Y es que Dios nos pide, con este tipo de mandamientos y con ciertos eventos en nuestra vida, que aprendamos a depender de Él. Este mandamiento es un llamado a la dependencia de Dios, especialmente en el área financiera, en el manejo de las finanzas. Porque en esa parte es donde Dios nos ha pedido que demos, es donde Dios nos ha pedido que seamos amplios, que seamos gamonales con el pobre, es donde Dios ha pedido que abramos nuestras manos, es donde Dios nos ha pedido que traigamos los diezmos al alfolí, es donde Dios ha pedido que haya de alguna manera un cese de trabajo para una parte del dinero que usted maneja. Y eso puede provocar una desconfianza en cualquiera. Eso puede provocar el que alguno pueda incluso dudar en la motivación de este servidor de ustedes, quien está trayendo esta charla, o de cualquier otra persona que enseñe acerca de las finanzas. Pero si nosotros conectamos que Dios es nuestro proveedor y que Él es nuestro proveedor, y nosotros estamos con Él no por lo que nos pueda dar, sino porque Él es fiel y por lo que Él ya nos dio, nosotros tendremos la mitad del camino trazado, la mitad del camino transitado, en función de la confianza de Dios. Es decir, si nosotros aprendemos a ver la Escritura, lo que Dios nos pide en función de los demás, en función no solo del dinero, pero en función de todo aquello que valoramos, obviamente el descanso de la tierra iba a repercutir directamente en los bolsillos de los hijos de Jerusalén. Por eso es que yo estoy mencionando o trayendo a colación nuestras dádivas, porque esto es algo que va a influir específicamente en nuestro bolsillo. Pero si aprendemos que a pesar con eso, a pesar del alto que Dios nos ponga ahí, nosotros logramos ser fieles, lo que estamos haciendo es que estamos demostrando una confianza en Dios, que es la finalidad de este mandamiento. Una de esas grandes lecciones, creo yo, la hemos aprendido la humanidad entera, pienso, y yo quiero pedirle que usted haga esta conexión, cuando en el 2020 nos enviaron a casa a todos, nos encerraron a todos. En mi calidad de pastor yo pensé, ¿cómo vamos a hacer ahora si la iglesia está cerrada? Porque pensábamos que dependíamos de lo que muchos hermanos generosamente pudieran hacer llegar los domingos cuando nosotros abríamos la iglesia. Pero lo que Dios hizo fue maravilloso. Nos demostró que sin tener la iglesia abierta, incluso con servicios virtuales, Él nos iba a proveer de la misma o más, quizás de una mejor manera que habíamos acostumbrado. Yo no sé en qué línea de trabajo usted se desenvolvía, pero seguramente, o se desenvuelve, pero seguramente cuando la pandemia empezó, usted pudo tener muchas de estas inquietudes. Y yo quiero aterrizar el punto en el que seguramente, si usted está viendo este estudio, Dios hizo algo con usted, Dios le siguió dando, a pesar de que a lo mejor en su línea de trabajo lo mandaron al encierro, usted fue creativo y algo más pasó. Dios provocó que alguien, que usted pudiera hacer algo, pero de todas maneras, aquí estamos, aquí estamos. Nos preocupamos mucho por qué vamos a comer, por qué vamos a vestir, pero Dios nos bendice tanto que incluso recordando la pandemia, hasta podría decir hoy que el hecho de haber estado encerrados fue una bendición. Yo le animo a estudiar este mandamiento con un pensamiento en mente. ¿Cómo debo hacer cada vez para exhibirme a mí, para demostrarme a mí
mismo. Y por supuesto, para poderlo vivir en función de ser un ejemplo para los demás, que dependo de Dios cada vez más. Ese es el punto clave. Y a esto quería llegar. ¿Cómo debo de hacer para exhibir que dependo de Dios? Que dependemos de Dios, que usted depende de Dios. ¿Cómo puede usted hacer para exhibir esto? Y que lo pueda hacer cada vez más. Creo que es pertinente que hagamos una oración, que podamos confesar que la gran mayoría de veces no hemos dependido de Él, sino que hemos dependido de nosotros mismos. Y que Dios nos ayude, que Dios nos dé la pauta, el camino, la forma para encontrar una dependencia de Él, para poder confiar en Él, aun cuando el trabajo al cual nos dedicamos esté cerrado o aun cuando Dios nos esté pidiendo que demos una ofrenda o un diezmo o lo que sea que Dios nos esté pidiendo. Acompáñeme, por favor. Señor, tú eres el dador de todas las cosas, de ti proviene todo. Y nosotros sabemos que esto es así, pero a veces nos cuesta tanto llevar esto a la práctica. Y en esta ocasión yo te ruego que nos auxilies de tal manera que podamos desarrollar bitajón en ti, no como un mérito, sino como el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros, que cada vez más y más podamos comprender que tú nos amas, que tú vas a proveer para nosotros, pero que también debemos de esforzarnos, que debemos de trabajar y que debemos de ser obedientes al entrenamiento de tu palabra. Aquel que hoy se encuentra sin esperanza económica en su mente, restáuralo, Señor. Ábrele sus ojos para entender que nunca está todo perdido, que tú siempre tienes una oportunidad y que tú le sacarás adelante, pero que estás queriendo llevarle a un mejor estilo y momento en su vida de lo que él o ella se habían imaginado. Ayúdanos en esto, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos y con gratitud lo recibimos. Amén y amén. Antes de despedirme, dos cositas. En primer lugar, les recuerdo que la próxima porción será la última de Levítico, se llama Bejucotai y está en el capítulo 26 del versículo 3 hasta el final del capítulo 27, o sea, el versículo 34. Antes de irnos, si usted no le ha dado me gusta a nuestras redes sociales, le invito a hacer esto, le invito a suscribirse a nuestro canal y le invito a suscribirse con las notificaciones para que le lleguen precisamente estas cada vez que transmitamos, porque estamos seguros que estamos subiendo mucho material que puede ayudarle. Y dense una visitadita, bueno, esa no es palabra, dense una visita por nuestro canal de YouTube, en donde usted encontrará una serie de listados de reproducciones de videos, de estudios que le ayudarán más y más en su crecimiento personal. Esto es todo. Lo esperamos a la tarde. Tendremos un estudio muy interesante del Evangelio según Marcos y que Dios lo bendiga. Hasta pronto.